Hola, hola, hoy seguimos con el mismo tema, caída de voltaje. Este tema es cortico, la verdad no tiene mucho que explicar. Vamos a hacer este tema por hoy y ya cambiaríamos de tema, para que de aquí en adelante todas las mediciones de voltaje que hagamos serán a partir de caída de voltaje. Bueno, un consumidor suele estar conectado en serie con cables, conectores, fusibles e interruptores. Todos estos componentes deben tener la resistencia más baja posible para poder suministrar suficiente voltaje al consumidor o carga. La caída de voltaje máxima que puede provocar una resistencia de contacto es de 0.5 voltios. En este caso, teóricamente es 0.5 voltios, pero en la vida real máximo 0.2, 0.3 hasta ahí, máximo. En un componente, en un sensor, la caída de voltaje que se genera en un sensor en la tierra o masa está entre 30 y 60 milivoltios. Esa es la caída máxima de voltaje para una alimentación de tierra en un sensor. Si estos conductores tienen conexiones oxidadas, se crea una resistencia de contacto y la carga recibirá menos voltaje. Si hay una resistencia de contacto en serie con el desempañador del parabrisas trasero, este no funcionará correctamente. Aquí tenemos un circuito, en este caso es un parabrisas de un vehículo, puede ser una luz de stop, puede ser una luz de farola, una luz de direccional, eh, cualquier componente podría ser. En este caso es un desempañador de vidrios en funcionamiento normal. Como vemos aquí está bien desempañado y tenemos el circuito donde está la batería de alimentación de 12 voltios, el interruptor, las conexiones a masa, el switch principal, el relé, ya que este parabrisas se alimenta a través de un relé. Aquí está la alimentación principal, entrada pin 30 y la salida hacia el parabrisas pin 87. La bobina de control está aquí, lado positivo pin 86 y lado negativo pin 85. Bueno, entonces seguimos acá. Circuito desempañado de vidrios en mal estado. En este caso tenemos un mal funcionamiento, como vemos aquí no aclara bien, hay una pérdida de pronto de voltaje y esto es lo que causa el mal funcionamiento en el desempañador de vidrio. Bueno, entonces dice, busque la avería con el método B1, B4. Nota, para comprobar el circuito con el método B1, B4 se deberá hacer estas pruebas con la carga en funcionamiento, con el consumidor encendido, ya que esta es una prueba de caída de voltaje. Es correcto, para hacer una prueba de estas de caída de voltaje siempre debe estar la carga o el componente funcionando. De lo contrario no vamos a obtener ningún resultado. Eso es lo que nos quiere decir, debe estar activado. Primero que todo, el método B1 comprende en medir la fuente de alimentación. En este caso es la batería, una batería de 12 voltios. Y como vemos, tenemos un voltaje de 8 voltios. Aquí ya hay un problema. Aquí está ya el problema con el método B1, voltaje 1. Ya hemos encontrado la falla, que es una batería en descarga. Dice, la falla ha sido encontrada con el método B1, la cual el voltaje de alimentación tiene un valor de 8 voltios, que es un valor muy bajo para el funcionamiento de este circuito, es correcto. Con el método B1 hemos encontrado la falla midiendo la fuente de alimentación o la batería. Para todo diagnóstico que uno haga, siempre lo primero que debe hacer es medir la fuente de alimentación, la batería. A partir de ahí podremos hacer un diagnóstico del sistema eléctrico.
Método B2. Este es el segundo. Mida la carga en funcionamiento para comprobar el método B2 después de comprobar el método B1 en perfectas condiciones, alimentación de voltaje de 12 voltios. En este caso nos quiere decir que aquí ya se hizo una prueba en el método B1 y hay una alimentación de 12 voltios, la cual está en perfecto estado. Pero estamos ahora en el paso B2, que es medición de la carga o medición del componente, y como vemos tenemos un problema. Hay un voltaje de 8.91, la cual es un voltaje de alimentación bastante bajo, ya que aquí hay 12 voltios y lo mismo deberíamos encontrar aquí, con una pérdida de voltaje de 0.5 voltios, que sería en este caso. Y como vemos tenemos 8.91, hay una pérdida de voltaje demasiado alta, prácticamente 3 voltios, 3.10 voltios, más o menos. Entonces, no es una caída de voltaje permitida. En este caso hay un problema. Eh, entonces, vamos a ver, como lo hemos comprobado en el método B2, el voltaje en la carga o el consumidor es muy bajo con respecto al voltaje de alimentación de 12 voltios, es correcto. Lo correcto es que deberíamos encontrar aquí con un máximo de caída de voltaje de 0.5 voltios, pero vemos que hay una pérdida de voltaje mayor, hay una caída de voltaje mucho mayor, lo que quiere decir que hay una resistencia muy alta, ya sea en el lado primario, que es la alimentación positiva, o en el lado secundario, que es la alimentación negativa. En alguno de estos dos hay una resistencia muy alta. Bueno, vamos con el método B3. Mida la pérdida de voltaje o caída de voltaje desde el borde negativo de la batería hasta el lado negativo de la carga o el consumidor. Tenemos la punta negra del multímetro en el borde negativo de la batería, y la punta roja en el lado negativo de aquí de la carga o del consumidor, en el lado donde conecta donde llega este mismo circuito negativo aquí en el consumidor. Y como vemos, hemos encontrado la falla, la cual aquí hay una caída de voltaje de 3.3 voltios. Es una caída demasiado alta para este circuito. Entonces, aquí está el problema, la cual hay una resistencia demasiado alta, y ya lo que tocaría es verificar si el problema es por cuestión de contactos o un cable en mal estado. Ahí ya tocaría es revisar la línea. Con el método B3 hemos encontrado la pérdida de voltaje de 3.3 voltios, la cual es una caída de voltaje mayor a la permitida de 0.5 voltios, la cual teóricamente dice aquí 0.5, pero como les digo, en la vida real máximo hasta 0.3 voltios. Hasta ahí es lo permitido. En el lado secundario, del lado negativo, para solucionar esta falla se deberá comprobar el cable desde el borde negativo de la batería hasta el lado negativo de la carga o el consumidor. Es correcto. Para encontrar esta falla debemos hacer una revisión en la línea que comprende desde el borde negativo de la batería hasta la llegada del lado negativo en el consumidor. Ahora vamos con el método B4. Mida la pérdida de voltaje o caída de voltaje entre el borde positivo de la batería y el lado positivo de la carga o consumidor. Este es el método B4. Este es el cuarto paso, la cual ponemos la punta negra en el lado positivo de la batería, la punta roja, o viceversa, no hay ningún problema. Lo único que nos va a cambiar es aquí el signo, pero no hay ningún problema. La medición es la misma. Podemos poner la punta roja si queremos aquí también en el lado positivo de la batería, y la punta negra en el lado positivo de llegada de esta alimentación acá en la carga o el componente. Entonces, como vemos aquí tenemos en este caso ahora, este es otro diferente ya, la cual nos marca 12 voltios. Es una resistencia bastante alta,
la cual quiere decir que hay una desconexión total de este circuito positivo, no hay una alimentación. Es lo que nos quiere decir aquí este 12 voltios. Hemos encontrado una falla en el circuito primario o lado positivo con una pérdida de voltaje muy alta, ya que el voltaje permitido es de 0.5 voltios lado positivo. Para solucionar esta falla, se deberá comprobar el cable desde el borne positivo de la batería hasta el consumidor o carga. En este caso, comprobar el relé. En este caso, el relé es lo que nos alimenta la fuente positiva aquí. Entonces debemos comprobar este relé que esté funcionando, que esté haciendo el paso entre que haya energía aquí en el pin 30, 87, que la bobina de control se esté activando. Estas revisiones se deberán hacer. Aquí tenemos entonces el circuito, el mismo de arriba, que nos marcaba 12 voltios aquí, y ahora estamos haciendo una medición en el relé. En este caso, hemos encontrado ya la falla aquí haciendo la medición de caída de voltaje entre el lado positivo de la batería y midiendo la alimentación positiva del relé en el pin 86, que es la bobina de control del relé, la que hace que active este relé y haga un puente entre el pin 30 y 87. En este caso tenemos una caída de voltaje demasiado alta de 7.38 voltios. Como se dice aquí teóricamente, la caída de voltaje normal sería de 0.5 voltios y tenemos 7.38, la cual la falla aquí está en la bobina de control del relé. No hay una buena fuente de alimentación. Por esta razón, este relé no se está activando y no está haciendo el paso de corriente entre 30 y 87. Esa es la falla que hay en este circuito. En este caso hemos encontrado la falla en el circuito de control del relé primario o lado positivo, pin 86 del relé, la cual tiene una caída de voltaje demasiado alta, ya que la caída de voltaje para el lado primario es de 0.5 voltios. Para solucionar esta falla se deberá comprobar el cable desde el borne positivo de la batería hasta el pin 86 del relé. Es correcto. Se deberá revisar toda esta línea a ver a dónde está la falla. ¿Por qué no hay alimentación positiva aquí en el pin 86? Entonces, esta es la falla aquí. No hay una alimentación positiva en la bobina de control del relé. Por esta razón no se activa el relé.